No es el más visible de los hijos del Chapo. Ese título le pertenece a Iván Archibaldo, quien aparece en redes sociales, en corridos, en titulares de noticias. Tampoco es el más joven como Ovidio, quien ganó notoriedad cuando el gobierno mexicano literalmente tuvo que liberarlo en 2019 después del Culiacanazo. Para evitar masacre en la ciudad, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como Alfredillo o simplemente Alfredo, es el hermano del medio, el que prefiere las sombras, el que casi nunca sale en fotos, el que evita corridos dedicados a él, el que rechaza atención pública, pero dentro del cártel de Sinaloa, específicamente dentro de la facción conocida como Los Chapitos. Jesús Alfredo tiene rol que ninguno de sus hermanos puede replicar. Él es la memoria institucional, el archivista humano, el hombre que sabe exactamente dónde está cada operación, cada aliado, cada enemigo, cada ruta, cada contacto, cada casa de seguridad, cada envío, cada deuda, cada favor owed y cada traición pendiente de venganza. Si Iván es la cara pública y el líder estratégico, si Ovidio era el operador de fentanilo antes de su extradición a Estados Unidos en 2023, entonces Jesús Alfredo es el cerebro silencioso que mantiene todo el sistema funcionando, porque recuerda absolutamente todo, y en mundo donde información es poder, y donde un error de memoria puede costarte millones de dólares o tu vida, ser el hombre que nunca olvida nada te convierte en pieza indispensable e irreemplazable. Jesús Alfredo Guzmán Salazar nació el 15 de febrero de 1986 en Culiacán, Sinaloa. Es el segundo hijo que Joaquín El Chapo Guzmán tuvo con Griselda López Pérez. Su hermano mayor, Iván Archibaldo, nació en 1983. Su hermano menor, Ovidio, nació en 1990. También tiene hermano menor, Joaquín Guzmán López, nacido en 1986, pero de diferente madre. Los cuatro conformaron núcleo conocido como Los Chapitos, que tomó control de facción importante del cártel de Sinaloa después de que su padre fue extraditado a Estados Unidos en 2017. Jesús Alfredo creció en Culiacán durante los años 90, cuando su padre estaba consolidando poder dentro del cártel. A diferencia de sus hermanos que fueron enviados a estudiar fuera de México, Jesús Alfredo se quedó mayormente en Sinaloa. Estudió en escuelas privadas de Culiacán, pero nunca mostró interés en educación universitaria. Desde adolescente estaba más interesado en aprender el negocio familiar. Acompañaba a su padre a reuniones cuando era seguro hacerlo. Escuchaba conversaciones, memorizaba nombres, ubicaciones, cantidades. Desarrolló desde muy joven habilidad casi fotográfica para recordar detalles. Su padre notó esto y empezó a usarlo estratégicamente. Cuando el Chapo necesitaba recordar algún detalle de operación de hace años, le preguntaba a Alfredo quién podía recitar fechas exactas, nombres completos, cantidades precisas, rutas específicas. Esta habilidad lo convirtió en favorito secreto de su padre, quien valoraba lealtad y memoria por encima de carisma o ambición. En los documentos judiciales estadounidenses que se hicieron públicos, Jesús Alfredo aparece mencionado múltiples veces como parte del liderazgo de los Chapitos. En febrero de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció recompensa de hasta $10 millones por información que lleve a su arresto. La acusación formal incluye cargos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo, con intención de importar a Estados Unidos, conspiración para lavado de dinero y participación en empresa criminal continua. Según documentos federales, Jesús Alfredo ha estado activamente involucrado en operaciones del cártel desde al menos 2008, cuando tenía 22 años. Los fiscales alegan que él y sus hermanos tomaron control de operaciones de su padre, mientras éste estuvo en prisión en México entre 2014 y 2015, y completamente después de la extradición en 2017.
Pero lo que hace único a Jesús Alfredo, según análisis de inteligencia, es su rol específico como coordinador de información. No es el que negocia directamente con proveedores colombianos como Iván, no es el que supervisa laboratorios de fentanilo como lo hacía Ovidio. Su especialidad es mantener registro mental de toda la organización, saber en cualquier momento qué está pasando dónde, quién debe dinero a quién, qué rutas están comprometidas, qué funcionarios están en la nómina, qué grupos rivales están moviéndose en qué territorios. Es sistema de información viviente que hace innecesario mantener registros escritos que podrían ser confiscados y usados como evidencia. El evento que definió la percepción pública de Jesús Alfredo fue su secuestro en agosto de 2016. Los hechos están bien documentados, aunque algunos detalles permanecen disputados. La noche del 15 de agosto de 2016, Jesús Alfredo, Edo, y aproximadamente otros 5 o 6 miembros del cártel de Sinaloa, incluyendo su hermano, Iván Archibaldo, estaban en restaurante llamado La Leche en Puerto Vallarta, Jalisco, restaurante de lujo, frecuentado por turistas y élite local. Alrededor de la 1 de la madrugada, grupo de hombres armados del cártel Jalisco Nueva Generación irrumpió en el restaurante y secuestró a todos los presentes que tenían conexión con los Chapitos. Fue operación audaz, ejecutada en territorio que CJNG controla. El mensaje era claro. Los Chapitos no estaban seguros, ni siquiera en lugares públicos fuera de Sinaloa. El secuestro causó pánico inmediato dentro del cártel de Sinaloa. Ismael El Mayo Zambada, el cofundador del cártel y figura más poderosa después de la captura de El Chapo, intervino personalmente para negociar liberación. Según reportes nunca completamente confirmados, el rescate involucró pago sustancial en dinero y drogas, además de acuerdo para respetar territorios del CJNG en Jalisco. Jesús Alfredo e Iván fueron liberados después de aproximadamente una semana en cautiverio. Inicialmente, el cártel de Sinaloa negó que el secuestro había ocurrido, pero eventualmente, evidencia fotográfica y testimonios confirmaron el evento. Lo interesante sobre el secuestro, desde perspectiva de entender el rol de Jesús Alfredo, es cómo respondió después, mientras que Iván públicamente mostró signos de querer venganza contra CJNG. Jesús Alfredo adoptó enfoque más calculado. Entendió que el secuestro expuso vulnerabilidad crítica en su seguridad. Estaban siendo demasiado visibles, demasiado confiados. Después de su liberación, Jesús Alfredo prácticamente desapareció de vista pública. Si antes era discreto, después del secuestro se volvió casi fantasma. Dejó de ir a restaurantes, dejó de aparecer en eventos sociales, dejó de permitir que lo fotografiaran, implementó protocolo de seguridad extremo que mantiene hasta hoy. Rara vez duerme en mismo lugar 2 noches consecutivas. Viaja con equipo de seguridad de mínimo 20 hombres. Cambia vehículos constantemente. Usa comunicación encriptada exclusivamente. Y más importante, memorizó ubicaciones de docenas de casas de seguridad a través de Sinaloa y estados vecinos, donde puede desaparecer si es necesario. El secuestro le enseñó que en guerra contra CJNG y contra autoridades mexicanas y estadounidenses, sobrevivir requiere ser impredecible e invisible, lección que tomó más seriamente que sus hermanos. Dentro de la estructura de los Chapitos, Jesús Alfredo ocupa posición única. Formalmente, los 4 hermanos, Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín, comparten liderazgo de la facción, pero en práctica, cada uno tiene responsabilidades específicas. Iván es líder de facto que toma decisiones estratégicas mayores y mantiene relaciones con otros cárteles y con corruptos en gobierno. Ovidio, antes de su captura en 2023, supervisaba producción de fentanilo que se convirtió en línea de negocio más rentable del cártel, generando miles de millones anuales.
Joaquín maneja logística de transporte, especialmente rutas hacia Estados Unidos, pero Jesús Alfredo tiene rol más sutil y posiblemente más importante. Él es el que mantiene continuidad institucional en organización donde no pueden existir documentos escritos por riesgo de que sean confiscados, donde no pueden usar correos electrónicos o mensajes que pueden ser interceptados, donde todo debe transmitirse oralmente o en códigos complejos. Tener persona con memoria excepcional que puede recordar miles de detalles es invaluable. Cuando surge disputa sobre acuerdo hecho hace 3 años, Jesús Alfredo recuerda términos exactos. Cuando necesitan contactar a funcionario corrupto específico que ayudó en operación hace 5 años, Jesús Alfredo recuerda nombre completo y cómo contactarlo. Cuando planean envío grande y necesitan saber cuál ruta fue exitosa la última vez, Jesús Alfredo puede recitar historial completo de cada ruta con tasas de éxito. Es base de datos humana que los chapitos consultan constantemente. Este rol como memoria institucional también significa que Jesús Alfredo sabe exactamente dónde están escondidos recursos críticos del cártel. Sabe ubicaciones de bodegas con toneladas de droga, valoradas en cientos de millones de dólares. Sabe dónde están escondidos depósitos de efectivo que totalizan probablemente miles de millones de pesos y dólares. Sabe ubicaciones de arsenales con cientos de armas y explosivos. Sabe ubicaciones de laboratorios clandestinos donde se produce fentanilo y metanfetamina. Sabe nombres reales y alias de cientos de miembros del cártel, desde sicarios de bajo nivel hasta comandantes regionales. Sabe identidades de funcionarios corruptos en todos los niveles del gobierno mexicano y estadounidense que reciben sobornos. Sabe detalles de acuerdos con otros cárteles y organizaciones criminales. Sabe historial completo de traiciones y quiénes las cometieron. Sabe quiénes son informantes potenciales. Sabe vulnerabilidades de enemigos. Sabe secretos que si se revelan destruirían carreras políticas o causarían guerras entre cárteles. En resumen, Jesús Alfredo sabe absolutamente todo sobre operaciones del cártel de Sinaloa, facción Chapitos, y ese conocimiento lo hace simultáneamente indispensable y extremadamente peligroso para sus enemigos. Las autoridades estadounidenses entienden perfectamente el valor de Jesús Alfredo. En documentos judiciales desclasificados hay referencias específicas a su rol como coordinador de información y enlace entre diferentes células operativas. Agentes de DEA que han estudiado estructura de los Chapitos lo describen como pegamento que mantiene unida la organización. Sin él, habría desconexión entre diferentes operaciones, habría duplicación de esfuerzos, habría conflictos internos por falta de información clara sobre quién controla qué. La captura de Jesús Alfredo sería golpe devastador para los Chapitos, no porque sea líder militar o financiero, sino porque su ausencia crearía vacío de información que sería casi imposible llenar. Toda esa información almacenada en su cerebro se perdería. Operaciones en curso podrían colapsar porque nadie más sabe todos los detalles. Contactos cruciales podrían perderse porque nadie más los recuerda. Esto explica por qué Estados Unidos ofrece $10 millones por su captura, misma cantidad que ofrecen por Iván. Reconocen que ambos hermanos son igualmente valiosos, aunque en formas diferentes. Pero conocer todo también convierte a Jesús Alfredo en amenaza existencial para muchas personas poderosas. Sabe demasiado sobre demasiada gente, gobernadores que reciben millones en sobornos, generales de ejército que coordinan con el cártel, policías de alto rango que pasan información, empresarios que lavan dinero, políticos estadounidenses corruptos, que según alegaciones del cártel también están en nómina. Si Jesús Alfredo alguna vez decidiera
Operar con autoridades como algunos capos han hecho. Si decidiera testificar a cambio de reducción de sentencia, podría destruir cientos de carreras y causar arrestos masivos en ambos lados de la frontera. Por eso hay gente dentro y fuera del cártel que preferirían verlo muerto antes que capturado. Un Jesús Alfredo muerto no puede testificar. Un Jesús Alfredo en custodia estadounidense es bomba de tiempo, que podría explotar en cualquier momento si decide hablar. Esta realidad significa que vive con nivel de paranoia que supera incluso a sus hermanos. Sabe que tiene enemigos en todos lados. En CJ&G, que quieren venganza por conflictos territoriales. En gobierno mexicano, que quiere capturarlo para quedar bien con Estados Unidos. En DEA, que lo considera objetivo de alta prioridad. En políticos y funcionarios corruptos que temen que los exponga, y potencialmente dentro de su propia organización, si alguien decide que se ha vuelto demasiado peligroso mantener vivo. El método principal que Jesús Alfredo usa para proteger su conocimiento y simultáneamente protegerse a sí mismo es sistema de compartimentación estratégica. No comparte todo con todos. Diferentes personas saben diferentes piezas de información, pero solo él conoce el panorama completo. Por ejemplo, un comandante regional puede saber sobre operaciones en su zona, pero no sabe nada sobre operaciones en otras regiones. Un contador puede saber sobre ciertas cuentas de lavado de dinero, pero no sobre todas. Un contacto gubernamental puede saber sobre ciertos acuerdos, pero no sobre la red completa de corrupción. Esta estructura asegura que si alguien es capturado o decide traicionar, puede dar información limitada, pero no puede desmantelar toda la organización. Solo Jesús Alfredo tiene mapa mental completo que conecta todas las piezas. Esta estrategia también crea dependencia en él. Gente necesita consultarlo constantemente para obtener información que necesitan, lo cual refuerza su posición dentro de la jerarquía. Pero también significa que debe ser extremadamente cuidadoso sobre con quién comparte qué información. Un error podría exponer operación crítica o poner en riesgo a alguien importante. En términos de personalidad, Jesús Alfredo es descrito por quienes lo conocen como introvertido, analítico y extremadamente disciplinado. A diferencia de Iván, quien puede ser carismático y social cuando la situación lo requiere, Jesús Alfredo prefiere evitar interacciones innecesarias. No le gusta hablar por hablar. Cada conversación tiene propósito específico. No bebe alcohol en exceso porque quiere mantener mente clara siempre. No usa drogas porque entiende que necesita todas sus facultades mentales funcionando perfectamente. Duerme poco porque está constantemente procesando información y planeando contingencias. Algunos lo describen como obsesivo-compulsivo en cómo organiza información mentalmente. Tiene sistemas mnemotécnicos elaborados para recordar cantidades masivas de datos. Asocia nombres con imágenes. Ubica información en palacios de memoria imaginarios. Practica recordación activa, repitiendo datos críticos antes de dormir. Su mente es su herramienta más valiosa y la cuida meticulosamente. Esta disciplina mental es lo que le permite funcionar como base de datos humana tan efectivamente. Físicamente, Jesús Alfredo se mantiene en forma. Hace ejercicio regularmente, no por vanidad, sino porque entiende que necesita estar físicamente capaz de correr o pelear si situación de emergencia surge. Practica manejo evasivo personalmente. Aunque tiene choferes, quiere poder escapar por sí mismo si es necesario. Entrena con armas aunque rara vez las usa directamente. Tiene mentalidad de supervivencia constante que lo mantiene preparado para cualquier eventualidad. Viste ropa cara, pero no ostentosa. Prefiere marcas que no llaman atención. Usa relojes buenos, pero no Rolex. Cubiertos de diamantes, como algunos narcos.
Su filosofía es pasar desapercibido en cualquier ambiente, poder mezclarse con clase media alta sin destacar. Esta capacidad de volverse invisible en plena vista es parte de su estrategia de supervivencia. Mientras sus enemigos buscan narcotraficante estereotípico con joyas llamativas y séquito escandaloso, él puede caminar por centro comercial en Culiacán sin que nadie lo reconozca. La relación de Jesús Alfredo con sus hermanos es compleja. Con Iván tiene relación funcional basada en respeto mutuo. Iván reconoce que necesita a Jesús Alfredo para mantener organización operando eficientemente. Jesús Alfredo reconoce que Iván tiene habilidades de liderazgo y toma de decisiones que él no posee. Hay división clara de responsabilidades, que funciona porque ninguno amenaza el territorio del otro. Con Ovidio, la relación era más tensa. Antes de su captura, Ovidio era más impulsivo, más violento, más dispuesto a tomar riesgos innecesarios. Jesús Alfredo, frecuentemente, tenía que moderar las tendencias agresivas de Ovidio, recordándole consecuencias de largo plazo de acciones impulsivas. Hubo ocasiones, según reportes de inteligencia, donde los dos hermanos tuvieron desacuerdos significativos sobre estrategia. Con Joaquín, el hermano menor, la relación es de mentor. Jesús Alfredo ha entrenado a Joaquín en muchos aspectos del negocio, transmitiéndole conocimiento y métodos. Pero nunca comparte absolutamente todo. Mantiene ciertos secretos solo para él como póliza de seguro, dentro de familia extendida. Jesús Alfredo es respetado, pero también temido un poco. Familia sabe que él recuerda todo, incluidos favores, deudas y ofensas. Nada se olvida. Esto crea dinámica donde gente es muy cuidadosa en cómo lo trata, porque saben que traición o falta de respeto será recordada y eventualmente tendrá consecuencias. Con su padre el Chapo la relación era de admiración mutua. El Chapo valoraba la lealtad absoluta y la discreción de Jesús Alfredo. Sabía que podía confiar en él con información sensible que no compartiría con nadie más. Durante los años que el Chapo estuvo en prisión, antes de su extradición, Jesús Alfredo lo visitaba regularmente y servía como mensajero confiable, llevando instrucciones de su padre a los chapitos y trayendo reportes de regreso. Estas visitas fueron monitoreadas por autoridades, pero nunca pudieron probar qué información criminal estaba siendo transmitida, porque todo era en código o simplemente memorizado sin nada escrito. Después de que el Chapo fue extraditado a Estados Unidos en 2017, la comunicación se volvió casi imposible. El sistema penitenciario estadounidense, especialmente ADX Florence, donde eventualmente terminó. El Chapo está diseñado específicamente para prevenir que prisioneros de alto perfil puedan comunicarse con el exterior. Entonces, desde 2017, Jesús Alfredo y sus hermanos han operado esencialmente sin guía de su padre. Han tenido que tomar decisiones basadas en lo que creen que su padre habría hecho. Jesús Alfredo, específicamente, se pregunta constantemente, ¿qué haría mi padre en esta situación? Y usa su memoria de observar a El Chapo durante años para guiar decisiones. El rol de Jesús Alfredo en la violencia del cártel es tema complejo. No es el que personalmente ejecuta gente, no es comandante de sicarios, pero sus decisiones informan directamente acciones violentas. Cuando él identifica traidor basado en información que ha recopilado, esa persona es ejecutada. Cuando él determina que cierta plaza está siendo invadida por grupo rival basado en reportes que ha analizado, se ordenan ataques. Cuando él concluye que funcionario corrupto ya no es confiable basado en patrones que ha detectado, esa persona puede ser amenazada o eliminada. Entonces, aunque no jala gatillo personalmente, es parte integral de maquinaria de violencia. Esto presenta cuestión moral interesante. ¿Es responsable de muertes que resultan de información que proporciona? La respuesta legal claramente es sí.
En sistema judicial estadounidense, sería acusado de conspiración en todos esos homicidios, aunque no participara directamente. Pero moralmente, él probablemente se ve a sí mismo como analista simplemente reportando hechos. Las decisiones sobre qué hacer con esa información las toman otros. Esta racionalización le permite dormir por las noches, a pesar de saber que su información ha resultado en cientos o tal vez miles de muertes. Sobre operaciones específicas del cártel, documentos judiciales estadounidenses alegan que Jesús Alfredo está directamente involucrado en supervisar importación masiva de fentanilo a Estados Unidos. El fentanilo se ha convertido en epidemia que mata aproximadamente 70,000 estadounidenses cada año. La mayoría del fentanilo viene de México, producido por cárteles usando precursores químicos importados principalmente de China. Los chapitos específicamente son identificados por DEA como productores y distribuidores principales de fentanilo. Jesús Alfredo, según acusaciones, supervisa parte de logística. Él sabe qué laboratorios están produciendo cuánto, qué rutas están siendo usadas para cruzar la droga, qué distribuidores en Estados Unidos están recibiendo envíos, qué células de venta están operando en qué ciudades. Esta información le permite coordinar operación masiva que mueve toneladas de fentanilo mensualmente, generando ingresos estimados en miles de millones de dólares anuales. Desde perspectiva moral, está directamente facilitando muertes masivas de estadounidenses. Desde su perspectiva, probablemente ve esto como simple negocio, respondiendo a demanda de mercado. Si los chapitos no proveen el fentanilo, alguien más lo haría. Esta lógica es común entre narcotraficantes de alto nivel. Se desconectan completamente de consecuencias humanas de sus acciones. En términos de riqueza personal, Jesús Alfredo es multimillonario, aunque cantidad exacta es imposible determinar. Los chapitos colectivamente generan ingresos anuales estimados entre 5 y 10 mil millones de dólares. Un análisis de DEA. Después de gastos operativos que incluyen sobornos masivos, salarios para miles de empleados, costos de producción y transporte, la ganancia neta probablemente es 2 o 3 mil millones anuales divididos entre los hermanos y otras figuras clave. Jesús Alfredo probablemente recibe cientos de millones de dólares anuales como su parte. Pero a diferencia de narcotraficantes estereotípicos, no gasta ostentosamente, no tiene mansión visible, no compra carros exóticos, no usa joyas llamativas. La mayoría de su dinero probablemente está invertido en negocios legítimos a través de redes complejas de lavado, propiedades inmobiliarias compradas a nombre de empresas fantasma, negocios de importación y exportación que mezclan ganancias legítimas con ilegítimas. Tal vez inversiones en criptomonedas que son difíciles de rastrear. El objetivo es convertir dinero ilegal en activos que parezcan legales y que puedan usarse sin levantar sospechas. Jesús Alfredo entiende que riqueza visible atrae atención no deseada de autoridades. Entonces, mantiene estilo de vida relativamente modesto, al menos en apariencia pública. Uno de aspectos más fascinantes de Jesús Alfredo es su comprensión sofisticada de tecnología de vigilancia y contravigilancia. Sabe que autoridades estadounidenses y mexicanas están constantemente tratando de localizarlo usando todo desde satélites hasta intercepción de comunicaciones hasta informantes humanos. Entonces, ha implementado medidas extensas de seguridad operacional. Nunca usa mismo teléfono más de 3 días. Usa aplicaciones de mensajería encriptada, pero asume que eventualmente serán craqueadas. Entonces usa códigos adicionales en mensajes. Nunca menciona nombres reales, ubicaciones reales o cantidades reales en comunicaciones electrónicas. Cambia patrones de sueño y movimiento constantemente para evitar que se detecten patrones.
tiene múltiples puntos de contacto con su organización, de manera que si uno es comprometido, los otros siguen funcionando. Usa mensajeros humanos para información más sensible, porque humanos son más difíciles de interceptar que comunicaciones electrónicas. Ha estudiado casos de otros capos que fueron capturados y aprendió de sus errores. Pablo Escobar fue rastreado parcialmente por llamadas telefónicas a su familia. El Chapo fue localizado en parte por comunicación con su esposa y amante. Jesús Alfredo ha aprendido estas lecciones y mantiene distancia, incluso de familia cercana, cuando es necesario para seguridad operacional. La captura de su hermano Ovidio en enero de 2023 y subsecuente extradición a Estados Unidos en septiembre de 2023 tuvo impacto profundo en Jesús Alfredo. Ovidio enfrentaba acusaciones similares de tráfico de fentanilo y después de negociar con fiscales estadounidenses, se declaró culpable en septiembre de 2024 y probablemente pasará décadas en prisión federal estadounidense. Nostro ul, seare, manuna sente, CA 93, CA Warby 93. Esta es realidad que Jesús Alfredo enfrenta. Eventualmente las probabilidades favorecen que será capturado o muerto. Muy pocos narcotraficantes de alto nivel evitan este destino para siempre. La pregunta no es sí, sino ¿cuándo? Después de la captura de Ovidio, Jesús Alfredo supuestamente intensificó sus medidas de seguridad aún más. Redujo su círculo de confianza a absoluto mínimo. Limitó comunicación incluso con Iván usando intermediarios cuando es posible. Se volvió aún más paranoico sobre traición interna, porque entiende que la captura de Ovidio probablemente involucró información de informante dentro de la organización. Entonces ahora está constantemente evaluando lealtad de gente a su alrededor, buscando señales de que alguien podría estar cooperando con autoridades. Desde perspectiva de autoridades estadounidenses, Jesús Alfredo representa tipo de objetivo especialmente valioso. Su captura no solo removería pieza clave de los Chapitos, sino que potencialmente podría ser convertido en testigo cooperante. Si pudieran ofrecerle acuerdo atractivo, reducción de sentencia a cambio de testimonio contra otros, el conocimiento que posee podría desmantelar partes significativas, no solo del cártel de Sinaloa, sino de red de corrupción que permite que cárteles operen. Podría identificar políticos corruptos, policías, militares, jueces, empresarios que lavan dinero. Podría revelar ubicaciones de activos valorados en miles de millones de dólares. Podría proporcionar evidencia que llevaría a arrestos de cientos de personas. Este potencial es por qué recompensa de 10 millones de dólares es tan alta y por qué recursos significativos se dedican a localizarlo. Pero también es por qué Jesús Alfredo probablemente nunca cooperaría con autoridades. Sabe que hacerlo lo convertiría en objetivo de asesinato no solo del cártel de Sinaloa, sino de todos los otros cárteles y figuras corruptas que expondría. Viviría el resto de su vida en programa de protección de testigos con miedo constante. Entonces, desde su perspectiva, mejor opción es seguir evadiendo captura el mayor tiempo posible. La relación de Jesús Alfredo con violencia es pragmática, no emocional. No disfruta violencia por sí misma como algunos criminales. La ve como herramienta necesaria para mantener control y disciplina. Cuando ordena ejecución de traidor, no es por sadismo, es porque permitir traición sin no es secuencias. Invitaría a más traiciones. Cuando aprueba ataque contra plaza controlada por grupo rival, no es por venganza personal. Es por razones estratégicas de negocio. Este enfoque frío y calculado hacia violencia probablemente lo hace más peligroso que criminal impulsivo que mata por ira. Jesús Alfredo mata por lógica, lo cual significa que toma decisiones consistentes basadas en cálculo de riesgo-beneficio. Si determina que costo de dejar vivir a alguien excede beneficio, esa persona muere.
Esta racionalidad también significa que puede negociar y hacer acuerdos cuando tiene sentido estratégico, no está motivado por orgullo o ego, entonces puede hacer concesiones pragmáticas si benefician operación a largo plazo. Esta flexibilidad lo hace formidable en negociaciones con otros cárteles o con funcionarios corruptos. Mirando hacia futuro, el destino probable de Jesús Alfredo sigue uno de 3 caminos. Primero posibilidad es que eventualmente sea capturado como su hermano Ovidio. Operativos de las Fuerzas Especiales Mexicanas, coordinados con inteligencia estadounidense, eventualmente podrían localizarlo y arrestarlo. Dado historial reciente de extradiciones rápidas de capos mexicanos a Estados Unidos, probablemente terminaría en prisión federal estadounidense, donde pasaría el resto de su vida. Segundo posibilidad es que sea asesinado, ya sea por grupo rival como CJNG o por traición interna. Si alguien decide que se ha vuelto demasiado peligroso o que hay más beneficio en eliminarlo que en mantenerlo vivo. Tercera posibilidad menos probable es que logre retirarse de vida criminal antes de ser capturado o muerto. Algunos narcotraficantes han logrado esto saliendo del negocio cuando todavía tienen libertad y viviendo tranquilamente bajo identidad nueva en país sin extradición. Pero esto requiere dejar atrás familia, poder y estilo de vida. Pocos tienen disciplina o deseo de hacerlo, especialmente cuando están ganando cientos de millones anuales. Jesús Alfredo probablemente continuará hasta que sea forzado a parar por captura o muerte. Lo que hace particularmente trágica la historia de Jesús Alfredo y sus hermanos es que nacieron en circunstancias que casi garantizaban su entrada en vida criminal. Hijos del Chapo Guzmán nunca tuvieron opción real de vida normal. Desde nacimiento fueron marcados como herederos de imperio criminal. Crecer con ese apellido en Sinaloa significaba que todos sabían quién eras. Algunos te admiraban, otros te temían, otros te odiaban, pero nadie te trataba como persona normal. Fueron criados, viendo violencia normalizada, viendo corrupción como parte de vida, viendo tráfico de drogas como negocio familiar, legítimo. Nunca tuvieron ejemplos de vida diferente. Entonces, cuando llegó el momento de elegir carrera, obviamente siguieron pasos de su padre. No fue tanto decisión consciente como cumplimiento de destino que fue establecido antes de que tuvieran edad para entender lo que significaba. Ahora en sus 30 a 40 años, están atrapados completamente. No pueden salir porque saben demasiado y han hecho demasiado. Están condenados a continuar hasta conclusión inevitable, ya sea captura o muerte. Esta es tragedia de segundo y tercer generación de familias de narcotraficantes. Los fundadores como el Chapo al menos eligieron entrar sabiendo riesgos. Sus hijos nunca tuvieron esa opción. En términos de legado, Jesús Alfredo será recordado, si es recordado, como arquitecto silencioso de imperio de fentanilo, que mató decenas de miles, como cerebro detrás de organización criminal que generó miles de millones mientras causaba miseria incalculable. No tendrá corridos épicos dedicados a él como su padre porque evitó ese tipo de atención. No será personaje carismático de serie de Netflix porque fue intencionalmente aburrido y discreto. Será nota al pie en Historia de Cártel de Sinaloa. El hermano que sabía dónde estaban todos los secretos, pero que nunca los compartió hasta que fue demasiado tarde. Si alguna vez es capturado y decide cooperar con autoridades, podría ser recordado diferentemente como el que finalmente expuso corrupción masiva que permitió que cárteles operaran con impunidad, pero eso requeriría que traicione todo lo que conoce, y probablemente no sucederá. Más probable es que termine como su hermano Ovidio en prisión estadounidense cumpliendo sentencia larga, mientras los chapitos continúan operando bajo nuevo liderazgo, que eventualmente también será capturado o muerto.
Es ciclo que se repite generación tras generación. Para personas comunes en México y Estados Unidos que son afectadas por violencia y adicción que resultan de operaciones de los chapitos, Jesús Alfredo es símbolo de impunidad, que permite que criminales de alto nivel operen durante años o décadas antes de enfrentar justicia, si es que la enfrentan. Representa falla de gobiernos de ambos países para proteger ciudadanos de organizaciones criminales transnacionales que tienen recursos que rivalizan con gobiernos pequeños. Representa corrupción endémica que permite que narcotraficantes compren protección de las mismas instituciones que supuestamente los combaten, mientras Jesús Alfredo permanezca libre supervisando importación de fentanilo que mata 70,000 estadounidenses anuales. Mientras permanezca coordinando operaciones que causan violencia en México, donde narcotráfico cobra decenas de miles de vidas mexicanas cada año. Él representa falla continua de Estado de Derecho, pero capturarlo a él individualmente no resolverá problema sistémico. Si Jesús Alfredo cae mañana, ¿alguien más tomará su lugar porque demanda de drogas? En Estados Unidos sigue existiendo generando ganancias que hacen que riesgo valga la pena para siguiente generación de criminales. Entonces ciclo continúa. La historia de Jesús Alfredo Guzmán Salazar es historia de hombre que nació en familia criminal, que desarrolló habilidad única de memoria excepcional, que lo convirtió en indispensable para operación de narcotráfico masiva que probablemente terminará sus días en prisión o tumba, pagando precio por decisiones que tomó y por crímenes que facilitó. Es historia que se repite en diferentes formas a través de mundo de crimen organizado. El lugarteniente brillante que sabe demasiado, que se vuelve demasiado valioso para dejar ir, pero demasiado peligroso para confiar completamente, que vive en paranoia constante, sabiendo que tiene precio en su cabeza de múltiples direcciones, que acumula riqueza que nunca puede disfrutar realmente porque vive en escondite, que ve familia y amigos con sospecha constante porque cualquiera podría ser traidor, que sabe qué futuro sostiene, solo captura o muerte, pero continúa de todas maneras porque no conoce otra vida y no puede imaginar salida. Esa es existencia de Jesús Alfredo Guzmán, el hermano que sabe dónde están todos, el archivista del cártel, la memoria viviente de imperio criminal, y eventualmente será capítulo más en larga trágica historia de guerra contra drogas, que no tiene ganadores, solo víctimas de todos los lados. La metodología específica que Jesús Alfredo desarrolló para mantener su memoria institucional funcionando a niveles óptimos merece análisis más profundo, porque revela no solo capacidad cognitiva excepcional, sino también disciplina casi militar en entrenamiento mental. Desde edad temprana, probablemente 15 o 16 años, Jesús Alfredo empezó a notar que podía recordar conversaciones completas, palabra por palabra, días después de haberlas escuchado. Podía visualizar mapas de rutas después de verlos una sola vez. Podía recitar listas de números de teléfono después de escucharlos solo 2 o 3 veces. Esta habilidad natural fue magnificada exponencialmente cuando empezó a estudiar sistemáticamente técnicas de memorización. Hay evidencia en reportes de inteligencia que durante sus 20 años, Jesús Alfredo obtuvo libros sobre memoria fotográfica, sistemas mnemotécnicos, palacios de memoria, técnicas usadas por campeones de competencias de memoria. Dedicaba horas cada día a practicar estas técnicas. Creó sistema elaborado de palacios de memoria, donde almacena información crucial. Por ejemplo, tiene palacio mental, que es réplica exacta de casa de su infancia en Culiacán, donde cada habitación contiene categoría diferente de información, sala de estar contiene información sobre alianzas con otros cárteles, cocina contiene información sobre rutas de transporte, habitaciones contienen información sobre personal clave, jardín contiene información sobre enemigos y amenazas,
Cuando necesita recordar algo, simplemente camina mentalmente por esta casa imaginaria y encuentra información exactamente donde la dejó. Este sistema le permite almacenar miles de piezas de información de manera organizada y recuperable. Pero sistema de palacios de memoria es solo una parte de su arsenal cognitivo. Jesús Alfredo también desarrolló lo que podría llamarse índice cruzado mental. Cada pieza de información está conectada a múltiples otras piezas creando red de asociaciones que le permite acceder a información desde múltiples puntos de entrada. Por ejemplo, si alguien menciona nombre de ciudad en Sonora, su mente automáticamente trae información sobre quién controla esa plaza, qué rutas pasan por ahí, qué operaciones se han realizado ahí históricamente, qué problemas han ocurrido en ese territorio, quién son contactos clave en esa área. Todo esto aparece instantáneamente sin esfuerzo consciente, porque ha entrenado su mente para hacer estas conexiones automáticamente. Práctica constante durante años convirtió lo que inicialmente requería esfuerzo consciente en proceso automático. Ahora, cuando escucha información nueva, su mente automáticamente la categoriza, la conecta con información existente y la almacena en ubicaciones múltiples dentro de su sistema mental. Esta capacidad le da ventaja enorme en toma de decisiones, porque puede analizar situaciones considerando factores que otros olvidarían o nunca conectarían. Ve patrones que otros no ven, porque tiene acceso a datos históricos completos almacenados perfectamente en su memoria. El proceso diario de mantenimiento de su memoria es ritual que Jesús Alfredo nunca salta sin importar qué tan ocupado o estresado esté. Cada noche antes de dormir, dedica mínimo 1 hora a lo que él llama revisión mental. Sistemáticamente, recorre toda información nueva que recibió ese día. La procesa, la categoriza, la almacena en sus sistemas mentales. Luego hace revisión aleatoria de información antigua para asegurarse de que no se está degradando con tiempo. Selecciona categorías al azar y se autoevalúa. Puede recitar nombres de todos los comandantes regionales que trabajaron para los Chapitos en los últimos 10 años. Puede listar todas las operaciones mayores con fechas exactas. Puede recordar cantidades específicas de envíos que ocurrieron hace 5 años. Esta práctica constante de recordación activa previene que información se desvanezca con tiempo. Neurociencia moderna confirma que recordación activa es método más efectivo para mantener memoria a largo plazo. Jesús Alfredo descubrió esto intuitivamente antes de que ciencia lo confirmara. Entonces, mientras otros narcotraficantes dependen de registros escritos que pueden ser confiscados o perdidos, él tiene todo en su cabeza en sistema más seguro y menos vulnerable a compromiso externo. Además de memoria excepcional, Jesús Alfredo desarrolló habilidades analíticas sofisticadas que le permiten procesar información, no solo recordarla. Puede identificar patrones en comportamiento de funcionarios corruptos que indican que podrían estar considerando traicionar al cártel. Nota cuando alguien empieza a hacer preguntas que no necesita saber respuestas. Detecta inconsistencias en reportes que sugieren que alguien está mintiendo o robando. Puede analizar datos de múltiples envíos y determinar cuál ruta es más confiable, basándose no solo en tasa de éxito, sino en factores más sutiles, como tiempo de tránsito, costos variables, nivel de exposición a autoridades. Puede hacer análisis de riesgo-beneficio, complejos en su cabeza, que tomarían a analista profesional horas con hojas de cálculo. Esta capacidad analítica, combinada con memoria perfecta, lo convierte en herramienta de inteligencia incomparablemente valiosa para los Chapitos. Básicamente, tienen en Jesús Alfredo capacidad que normalmente requeriría equipo completo de analistas, contadores, especialistas en inteligencia y bases de datos computarizadas, todo condensado en una sola persona, que además es absolutamente confiable porque es familia
y tiene mismo interés en éxito de organización. La paranoia de Jesús Alfredo sobre seguridad operacional alcanza niveles que algunos podrían considerar obsesivos, pero que en su contexto son totalmente racionales. Tiene múltiples protocolos para diferentes niveles de amenaza. En nivel bajo de amenaza, que es su estado normal, cambia de ubicación cada 2 o 3 días. Usa 3 o 4 teléfonos diferentes rotando cuál usa, para qué propósito. Tiene equipo de seguridad de mínimo 20 personas divididas en equipos que rotan. Viaja en convoy de mínimo 3 vehículos que cambian orden y rutas constantemente. Cuando nivel de amenaza aumenta, por ejemplo, después de operativo gubernamental importante o después de ataque de grupo rival, sus protocolos se intensifican dramáticamente. Puede desaparecer completamente durante semanas, usando red de casas de seguridad que solo él conoce ubicaciones completas. Deja de usar tecnología completamente, comunicándose solo mediante mensajeros humanos que usan códigos elaborados. Su equipo de seguridad puede expandirse a 50 o más hombres, creando perímetros múltiples alrededor de su ubicación. En algunos casos, según reportes de inteligencia, ha permanecido en búnker subterráneo durante meses, saliendo solo de noche y solo cuando absolutamente necesario. Estos búnkeres subterráneos merecen atención especial, porque representan nivel de preparación y recursos que los chapitos tienen a su disposición. Hay evidencia de que el cártel ha construido múltiples instalaciones subterráneas sofisticadas a través de Sinaloa y estados vecinos. Estas no son simples hoyos en tierra, sino estructuras elaboradas con ventilación apropiada, electricidad de generadores, provisiones para semanas o meses, comunicaciones encriptadas, incluso comodidades como cocina completa y entretenimiento. Construcción de estas instalaciones requiere ingenieros, trabajadores de construcción, equipamiento pesado, todo coordinado secretamente. El hecho de que el cártel puede completar proyectos de esta magnitud sin que autoridades los detecten o interrumpan, demuestra tanto su capacidad operacional como extensión de corrupción que permite estas operaciones. Jesús Alfredo personalmente supervisó construcción de varios de estos búnkeres, porque entiende que son su mejor opción de supervivencia. Si situación se vuelve desesperada, cada búnker está aprovisionado con efectivo suficiente para sobrevivir meses, armas para defenderse si son descubiertos, rutas de escape múltiples incluidos túneles que emergen a distancia segura. Todo pensado con nivel de detalle que refleja mentalidad de persona que planea para peor escenario posible. La relación de Jesús Alfredo con tecnología es complicada e instructiva. Por un lado, reconoce que tecnología moderna es herramienta poderosa que puede dar ventajas competitivas enormes. El cártel usa drones para vigilancia, usa aplicaciones encriptadas para comunicación, usa GPS para rastrear envíos, usa hasta inteligencia artificial básica para analizar patrones en movimientos de autoridades. Jesús Alfredo entiende estas tecnologías y las usa cuando beneficio supera riesgo. Pero por otro lado, está profundamente consciente de que cada tecnología que usa crea vulnerabilidad potencial. Teléfonos celulares pueden ser rastreados incluso cuando están apagados. Aplicaciones encriptadas pueden tener puertas traseras que gobiernos pueden explotar. GPS puede ser interceptado y usado para localizar activos. Comunicaciones digitales dejan rastros que pueden ser analizados años después. Entonces su enfoque hacia tecnología es extremadamente cauteloso. Asume que toda comunicación digital eventualmente será comprometida. Entonces usa códigos adicionales encima de encriptación. Cambia plataformas constantemente para evitar que patrones sean detectados. Para información más sensible, simplemente no usa tecnología, prefiriendo métodos antiguos como mensajeros humanos que entregan mensajes memorizados sin nada escrito. Este balance entre aprovechar tecnología moderna y protegerse de sus riesgos
Ese ejemplo de pragmatismo que caracteriza enfoque de Jesús Alfredo hacia todos los aspectos de operaciones no es ideológico. No está atado a formas tradicionales de hacer cosas solo por tradición. Si método nuevo funciona, mejor lo adopta. Pero tampoco adopta ciegamente nuevas tecnologías sin considerar riesgos. Cada decisión es basada en análisis cuidadoso de costos versus beneficios. Esta flexibilidad pragmática es lo que le ha permitido sobrevivir en ambiente donde muchos otros han fallado. Narcotraficantes que fueron demasiado tradicionales y se rehúsaron a adoptar nuevas tecnologías fueron superados por competidores más innovadores. Narcotraficantes que adoptaron nuevas tecnologías sin precaución fueron rastreados y capturados por autoridades que explotaron esas vulnerabilidades. Jesús Alfredo navegó exitosamente entre estos extremos, encontrando balance que maximiza eficiencia mientras minimiza riesgo. Las operaciones de lavado de dinero que Jesús Alfredo supervisa son igualmente sofisticadas y revelan nivel de integración con economía legítima que muchos no reconocen. El desafío fundamental que enfrenta cualquier organización criminal grande es ¿qué hacer con cantidades masivas de efectivo generadas por ventas de droga? Los chapitos generan literalmente toneladas de efectivo cada mes. Este dinero debe ser convertido en forma que pueda ser usada para inversiones legítimas o simplemente gastadas sin levantar alarmas. Jesús Alfredo coordina red compleja de operaciones de lavado que funcionan en múltiples niveles y jurisdicciones. En nivel más básico, hay negocios pequeños en Sinaloa, restaurantes, tiendas, gasolineras que reportan ingresos inflados mezclando dinero de droga con ingresos legítimos. Estos negocios pagan impuestos sobre ingresos ficticios, convirtiendo efectivamente dinero ilegal en legal, a cambio de pagar impuestos que serían evadidos de otra manera. En nivel medio hay negocios más grandes: construcción, importación-exportación, agricultura, que pueden mover cantidades mayores de dinero justificándolo con contratos elaborados y facturación falsa. En nivel más alto hay inversiones en bienes raíces en México y extranjero, en bolsa de valores a través de intermediarios, en negocios legítimos donde dinero lavado se mezcla con capital legítimo hasta que origen es imposible determinar. Jesús Alfredo mantiene registros mentales de todas estas operaciones de lavado, sabiendo exactamente qué negocios son fachadas completas versus cuáles son parcialmente legítimos, qué cuentas bancarias, en qué países contienen, qué cantidades, qué propiedades están a nombre de qué empresas fantasma, qué abogados y contadores están involucrados en diferentes capas de operaciones. Esta información es tan sensible como información sobre rutas de droga, porque si autoridades pudieran rastrear y congelar estos activos financieros, causarían daño enorme a capacidad operativa de los chapitos. Muchas organizaciones criminales han sido desmanteladas, no tanto por arrestos de líderes, sino por confiscación de activos que destruyó su capacidad de financiar operaciones. Jesús Alfredo entiende esto. Entonces toma precauciones extremas para compartimentar operaciones financieras, de manera que incluso si una parte es comprometida, otras permanecen protegidas. Ningún contador individual conoce panorama completo. Ningún abogado maneja todos los activos. Ningún banco contiene fracción significativa de recursos totales. Todo está distribuido y diversificado para minimizar riesgo. El papel de Jesús Alfredo en reclutar y entrenar nueva generación de operadores para los chapitos es aspecto menos visible, pero crucialmente importante de sus responsabilidades. Cártel necesita flujo constante de gente nueva, porque operadores son arrestados, muertos o simplemente deciden salir. Reclutar incorrectamente puede resultar en infiltración por informantes gubernamentales o por agentes de grupos rivales. Entonces, proceso de reclutamiento es extremadamente cuidadoso. Jesús Alfredo, personalmente, no realiza reclutamiento inicial. Eso
Lo hacen tenientes de confianza, pero él supervisa proceso de verificación y entrenamiento. Cada recluta potencial es investigado exhaustivamente. Su familia es investigada para asegurarse de que no tienen conexiones con autoridades o grupos rivales. Su historial es analizado buscando banderas rojas como conexiones sospechosas o comportamiento errático. Si pasan verificación inicial, entran a periodo de prueba, donde se les dan tareas pequeñas de bajo riesgo mientras son observados cuidadosamente. Solo después de meses o incluso años de probar lealtad y competencia, son movidos a posiciones de más responsabilidad y más acceso a información sensible. Durante este proceso de entrenamiento, Jesús Alfredo ocasionalmente se involucra personalmente, especialmente con reclutas que muestran potencial excepcional. Puede pasar tiempo enseñándoles filosofía operativa de los chapitos, enfatizando discreción sobre ostentación, eficiencia sobre violencia innecesaria, lealtad sobre todo. Les enseña que en este negocio, los que sobreviven largo plazo no son los más violentos ni los más audaces, sino los más cuidadosos y los más pacientes. Les enseña a pensar estratégicamente, considerando consecuencias a largo plazo de acciones a corto plazo. Les enseña valor de información y de mantener secretos. Les enseña cómo identificar amenazas internas y externas. Básicamente, les transmite sabiduría acumulada de décadas de operaciones criminales, condensada en lecciones prácticas. Algunos de estos reclutas eventualmente se convierten en operadores de alto nivel que manejan territorios completos o operaciones específicas. Otros permanecen en roles de soporte, pero igual son valiosos para organización. Punto clave es que todos son entrenados en cultura operativa específica, que valora las mismas cualidades que Jesús Alfredo personifica: discreto, metódico, leal y mentalmente disciplinado. La capacidad de Jesús Alfredo para navegar política interna compleja de los Chapitos y del Cártel de Sinaloa más ampliamente es habilidad que frecuentemente no se aprecia, pero es absolutamente crítica para su supervivencia, efectividad. Cualquier organización grande, especialmente una involucrada en actividades criminales donde violencia es herramienta común, tiene política interna, rivalidades, facciones, alianzas temporales, traiciones potenciales. Jesús Alfredo debe constantemente gestionar estas dinámicas para mantener su posición y proteger sus intereses. Con sus hermanos debe balance cuidadoso entre cooperación y competencia. Necesita cooperar para mantener los chapitos funcionando, pero también necesita asegurarse de que mantiene su área de responsabilidad y su importancia dentro de jerarquía, con otros líderes dentro del cártel de Sinaloa, especialmente aquellos leales a facción de Mayo Zambada. Antes de su captura, debe mantener relaciones funcionales mientras protege intereses de los chapitos con comandantes regionales y tenientes. Debe proyectar autoridad mientras evitando crear resentimiento, que podría resultar en traición. Con funcionarios corruptos, debe mantener relaciones transaccionales efectivas mientras nunca confiando completamente en ellos. Esta navegación política requiere inteligencia emocional, además de inteligencia analítica. Jesús Alfredo debe leer personas, entender sus motivaciones, predecir su comportamiento, identificar cuándo alguien está mintiendo o planeando traición. Su memoria excepcional ayuda enormemente en esto, porque puede recordar conversaciones pasadas y notar cuando historia de alguien cambia, indicando posible engaño. Puede recordar favores hechos y adeudados, permitiéndole saber exactamente qué palancas puede usar para influir a diferentes personas. Puede recordar conflictos pasados
y evitar repetir errores que causaron problemas anteriormente, básicamente tiene ventaja informacional masiva en cualquier negociación o interacción política, porque tiene acceso perfecto a historial completo, mientras otros dependen de memoria imperfecta o registros incompletos. Esto le permite anticipar movimientos de otros y posicionarse ventajosamente antes de que conflictos escalen a crisis. Un ejemplo específico de cómo Jesús Alfredo usa su memoria e inteligencia política para gestionar amenazas es situación que surgió según reportes de inteligencia en 2020 cuando comandante regional en Sonora aparentemente estaba considerando cambiar lealtad de los Chapitos a facción rival dentro del cártel de Sinaloa. Este comandante controlaba plaza importante y su defección habría sido pérdida significativa. Jesús Alfredo notó señales sutiles comportamiento cambiado en reportes del comandante, preguntas sobre áreas fuera de su responsabilidad normal, contactos con personas asociadas con facción rival. En lugar de confrontar directamente al comandante, lo cual podría precipitar la defección que estaba tratando de prevenir, Jesús Alfredo usó enfoque más sutil. Primero recordó que había hecho favor significativo a hermano de este comandante años atrás, ayudándolo a evitar arresto. Usó esta información para recordarle al comandante sutilmente la deuda familiar. Segundo, identificó teniente ambicioso dentro de organización del comandante, quien estaría feliz de tomar control si comandante fuera removido. Hizo saber al comandante que tenía reemplazo listo, creando costo claro para traición. Tercero, ofreció al comandante incentivos adicionales, aumento en su porcentaje de ganancias y más autonomía en cómo manejaba su territorio. Combinación de recordatorio de lealtades pasadas, amenaza implícita de reemplazo e incentivos mejorados fue suficiente para mantener lealtad del comandante. Situación fue resuelta sin violencia, sin confrontación pública, sin crear enemigos innecesarios. Este tipo de gestión sofisticada de recursos humanos es especialidad de Jesús Alfredo, que otros líderes del cártel reconocen y valoran. La comprensión que Jesús Alfredo tiene del sistema judicial estadounidense y mexicano, y cómo navegar ambos, es otra área de expertise crucial. Ha estudiado extensamente cómo funcionan sistemas de extradición, qué evidencia necesitan fiscales para conseguir condenas, qué tácticas usan agentes de DEA y otras agencias, qué errores cometieron capos anteriores que llevaron a sus capturas. Este conocimiento informa decisiones operacionales diarias. Sabe, por ejemplo, que autoridades estadounidenses dependen fuertemente de intercepción de comunicaciones. Entonces, minimiza uso de comunicaciones electrónicas para información sensible. Sabe que usan informantes. Entonces, implementa controles elaborados para identificar posibles informantes dentro de organización. Sabe que rastrean flujos de dinero. Entonces estructura operaciones de lavado con capas múltiples de separación. Sabe que usan vigilancia satelital, entonces cambia ubicaciones y patrones de movimiento constantemente. Sabe qué tipo de evidencia es admisible en corte estadounidense versus mexicana, entonces estructura operaciones, de manera que incluso si información es comprometida, hay argumentos legales que pueden complicar procesamiento. También entiende que el sistema legal tiene limitaciones que pueden ser explotadas. Sabe que fiscales estadounidenses necesitan cooperación de gobierno mexicano para extradición y que esa cooperación puede ser retrasada mediante corrupción o maniobras legales. Sabe que defensores pueden desafiar evidencia en múltiples bases procedimentales. Sabe que juicios pueden tomar años durante los cuales puede continuar operando. Sabe que incluso si eventualmente es condenado, puede negociar sentencia reducida a cambio de cooperación, aunque como se mencionó antes, es poco probable que coopere.
porque pondría su vida en riesgo mayor, pero el punto es que entiende todos estos aspectos del sistema legal a nivel que rivaliza con abogados especializados. Este conocimiento legal no lo salvará eventualmente de captura, porque máquina de justicia estadounidense es persistente y bien financiada, pero le permite extender su libertad años más de lo que sería posible sin esta sofisticación. Cada año adicional de libertad representa cientos de millones de dólares en ganancias y miles de envíos exitosos. Entonces, vale la pena la inversión en entender y explotar cada debilidad del sistema legal. Las relaciones de Jesús Alfredo con proveedores de precursores químicos, principalmente en China, son componente crítico de operaciones de fentanilo, que se han convertido en línea de negocio más lucrativa para los chapitos. Fentanilo. A diferencia de heroína que requiere cultivo de amapola, no requiere agricultura. Es sintetizado completamente de químicos. Precursores principales son sustancias como NPP, 4-anilino N-fenetilpiperidine, y otras que son legales en muchos países, cuando vendidas para propósitos supuestamente legítimos, pero que son desviadas para producción de fentanilo. Jesús Alfredo mantiene registro mental de red compleja de proveedores en China y ocasionalmente India que suministran estos químicos. Conoce nombres de compañías fachada que oficialmente venden químicos industriales, pero que realmente están vendiendo precursores para fentanilo. Conoce personas específicas de contacto en estas compañías. Conoce rutas de envío que traen químicos desde China a México, generalmente declarados como productos industriales legítimos. Conoce precios y términos de pago. Conoce cantidades que diferentes proveedores pueden suministrar confiablemente. Esta red de proveedores es vulnerable porque depende de comercio internacional legal que está sujeto a regulación gubernamental. Gobiernos de Estados Unidos y China han acordado cooperar para detener flujo de precursores de fentanilo. Entonces, hay presión constante en esta cadena de suministro. Jesús Alfredo debe constantemente identificar proveedores nuevos cuando existentes son cerrados por autoridades o deciden salir del negocio, o porque el riesgo se volvió demasiado alto. Esto requiere red de intermediarios en China, generalmente personas de negocios chinos que tienen conexiones tanto con sector químico legítimo como con mercado negro. Establecer confianza con estos proveedores es proceso delicado, porque ambos lados están preocupados por trampas, por autoridades o por estafas. Transacciones iniciales típicamente involucran cantidades pequeñas para verificar calidad y confiabilidad. Solo después de múltiples transacciones exitosas, cantidades aumentan a niveles que permiten producción masiva. Jesús Alfredo coordina todo este proceso memorizando detalles de cada transacción, cada envío exitoso o fallido, cada cambio en red de proveedores. Esta información le permite mantener cadena de suministro funcionando, incluso cuando componentes individuales son interrumpidos. La producción real de fentanilo en laboratorios clandestinos en México es área donde Jesús Alfredo tiene menos involucración directa que Ovidio tenía antes de su captura, pero aún mantiene conocimiento general de dónde están ubicados laboratorios principales, quién los opera, qué capacidad de producción tienen, qué medidas de seguridad están implementadas. Este conocimiento le permite coordinar entre suministro de precursores y demanda de producto terminado, asegurando que laboratorios tienen químicos que necesitan cuando los necesitan y que producción coincide con lo que distribuidores en Estados Unidos pueden absorber. Sobreproducción crea problemas de almacenamiento y aumenta riesgo de confiscación. Subproducción significa oportunidades de ganancia perdidas y distribuidores insatisfechos que podrían buscar proveedores alternativos.
Balance requiere coordinación cuidadosa entre múltiples partes de operación. Jesús Alfredo es nodo central que facilita esta coordinación manteniendo panorama completo de todo el pipeline, desde químicos en China hasta pastillas vendidas en calles de Estados Unidos. El impacto humanitario de operaciones de fentanilo que Jesús Alfredo facilita es devastador a escala casi incomprensible. Aproximadamente 70.000 estadounidenses mueren cada año de sobredosis de opioides, principalmente fentanilo. Esto es más que murieron en guerra de Vietnam durante 20 años de conflicto. Es equivalente a atentado de September 11 cada 2 semanas durante año completo. Fentanilo es particularmente letal porque es 50 veces más potente que heroína y 100 veces más potente que morfina. Dosis letal puede ser tan pequeña como 2 miligramos, aproximadamente tamaño de unos pocos granos de sal. Usuarios que piensan que están comprando heroína o oxicodona frecuentemente reciben pastillas falsificadas que contienen fentanilo y mueren de sobredosis porque subestiman potencia. Además, fentanilo está siendo mezclado en otras drogas como cocaína y metanfetamina sin conocimiento de usuarios, causando muertes de personas que ni siquiera estaban buscando opioides. Esta crisis está destruyendo comunidades a través de Estados Unidos, particularmente en áreas rurales y ciudades pequeñas que carecen de recursos para tratamiento de adicción. Desde perspectiva moral, Jesús Alfredo es directamente cómplice en cada una de estas muertes. Sin su coordinación de precursores químicos, sin su gestión de red de producción y distribución, sin su mantenimiento de relaciones con proveedores asiáticos, operación de fentanilo de los Chapitos no podría funcionar a escala actual. Él no es observador pasivo, es participante activo e indispensable en maquinaria que está matando decenas de miles anualmente. Argumentos de que simplemente está respondiendo a demanda de mercado o que si los Chapitos no suministraran fentanilo alguien más lo haría son racionalizaciones morales que no cambian realidad de su responsabilidad. Cada decisión que toma, cada conexión que mantiene, cada operación que coordina, resulta directamente en muertes de personas que tienen familias que los aman, que tienen vidas que podrían haber vivido si no hubieran tenido acceso a droga tan letal. No hay manera de reconciliar esta realidad con cualquier marco moral defendible. Jesús Alfredo es arquitecto de genocidio en cámara lenta, motivado puramente por codicia. Pero entender motivaciones psicológicas de Jesús Alfredo requiere ir más allá de simple juicio moral. Desde su perspectiva, probablemente ve sus acciones como continuación de negocio familiar que ha sustentado su familia durante generaciones. Fue criado en ambiente donde narcotráfico era normalizado, donde violencia era herramienta aceptable de negocios, donde corrupción era forma estándar de operar. Nunca tuvo modelo alternativo de éxito o moralidad. Sus mentores fueron su padre el Chapo, quien es responsable de incontables muertes, y su tío, quien operaba similarmente. Educación que recibió no fue en ética o filosofía moral, sino en cómo mover droga eficientemente, cómo evitar captura, cómo mantener lealtad mediante combinación de incentivos y amenazas. Entonces, cuando toma decisiones sobre operaciones de fentanilo, probablemente no está considerando impacto humanitario en absoluto. Está considerando factores puramente comerciales, márgenes de ganancia, confiabilidad, de suministro capacidad, de distribución riesgo de intercepción. Ha divorciado completamente sus acciones de consecuencias humanas, permitiéndole funcionar sin peso de culpa moral que paralizaría a persona con conciencia normal. Esta disociación moral no es única a Jesús Alfredo. Es común entre líderes de organizaciones criminales y, de hecho, entre líderes en muchas industrias donde daño es abstraído. Ejecutivo de compañía tabacalera puede racionalizar venta de producto que mata millones,
porque está simplemente dirigiendo negocio, respondiendo a demanda legal. Ejecutivo de compañía farmacéutica. Puede racionalizar precios que niegan tratamiento a pobres porque está maximizando valor para accionistas. Similarmente, Jesús Alfredo puede racionalizar operaciones de fentanilo porque está dirigiendo negocio familiar exitoso que genera riqueza masiva para él y sus hermanos y empleados. Diferencia crítica es que lo que él hace es ilegal, además de inmoral, mientras que otros ejemplos operan dentro de marcos legales, pero psicológicamente el mecanismo de disociación es similar. Permite a persona inteligente, que de otra manera podría tener empatía normal, ignorar completamente sufrimiento humano causado por sus acciones, enfocándose exclusivamente en métricas de éxito definidas estrechamente como ganancia personal o familiar. Sin embargo, ausencia de necesidad de legado público no significa que Jesús Alfredo no piensa sobre futuro. Tiene que estar consciente de que sus opciones son limitadas: captura, prisión o muerte eventual. Entonces pregunta es ¿qué hace con tiempo que tiene? Aparentemente, ha decidido maximizar acumulación de riqueza, mientras puede presumiblemente, con idea de que dinero asegurará bienestar de su familia, después de que él ya no pueda proveedor para ellos. Tiene hijos. Según reportes de inteligencia, aunque detalles sobre su familia inmediata son escasos, porque mantiene esa información extremadamente privada, razonablemente, querría asegurar que sus hijos estén financieramente seguros, incluso si él termina en prisión o muere. Entonces, acumulación aparentemente insaciable de riqueza podría ser motivada no solo por codicia personal, sino por deseo de dejar herencia masiva que protegerá próximas generaciones de su familia. Desde esta perspectiva, es trágico, porque está condenando a sus hijos a vida complicada por riqueza, derivada de sufrimiento masivo. Tendrán que vivir con conocimiento de que su comodidad vino de operación que mató decenas de miles. Tendrán que decidir si aceptan esa herencia moralmente manchada o la rechazan. Es ciclo de trauma generacional, perpetuado por decisiones que Jesús Alfredo está tomando ahora. La relación de Jesús Alfredo con religión es otro aspecto interesante que revela contradicciones en su carácter. México es país predominantemente católico, y Sinaloa no es excepción. Muchos narcotraficantes mantienen prácticas religiosas mientras simultáneamente violan todos los preceptos morales de su fe profesada. Construyen capillas, dedican narcosantuarios a santos populares como Jesús Malverde o Santa Muerte. Rezan antes de operaciones peligrosas. Jesús Alfredo, según reportes, mantiene alguna forma de práctica religiosa, aunque detalles son vagos. No es devoto fanático, pero tampoco es ateo declarado. Probablemente mantiene religiosidad cultural superficial, que es común en su ambiente social. Esta contradicción entre profesión de fe cristiana y participación en industria que causa muerte masiva es ejemplo de capacidad humana para compartimentación cognitiva. Puede ver religión como separada de negocio. Puede rezar por protección mientras ordenando violencia contra enemigos. Puede pedir perdón mientras planeando siguiente envío de fentanilo. Esta habilidad de mantener creencias contradictorias sin resolver tensión entre ellas es mecanismo psicológico común que permite a personas funcionar en situaciones moralmente complejas, o más precisamente, situaciones donde cualquier examinación honesta de moralidad de acciones sería intolerable. Entonces examinación simplemente no ocurre. Mirando hacia estructura organizacional más amplia de los Chapitos y rol de Jesús Alfredo,
Dentro de ella, es útil entender que a pesar de nombre, los Chapitos no es organización monolítica, sino confederación flexible de operadores, semiautónomos, que reconocen liderazgo de hermanos Guzmán, pero que operan con considerable independencia en sus territorios. Este modelo organizacional tiene ventajas y desventajas. Ventaja es que, si parte de organización es comprometida, otras partes pueden continuar operando. Desventaja es que puede haber falta de coordinación y conflictos entre diferentes facciones. Rol de Jesús Alfredo. Como memoria institucional y coordinador de información, es lo que mantiene cohesión en este sistema descentralizado. Él es el único que conoce panorama completo de todas las operaciones, de todas las relaciones, de todos los activos. Entonces, cuando surgen conflictos entre diferentes operadores, puede intervenir con información que pone disputa en contexto apropiado. Cuando oportunidad surge que requiere coordinación entre múltiples partes de organización, puede identificar qué operadores necesitan trabajar juntos y facilitar esa coordinación. Básicamente es sistema operativo que permite que hardware descentralizado funcione como unidad coherente. Esta función organizacional de Jesús Alfredo también significa que es responsable de gestionar relaciones con otras organizaciones criminales tanto en México como internacionalmente. Narcotráfico moderno no es industria de organizaciones aisladas, sino red compleja de alianzas, cooperación, competencia y conflictos entre múltiples grupos. Los Chapitos tienen alianzas tácticas con ciertos cárteles en Colombia que proveen cocaína con sindicatos en Asia, que proveen químicos con grupos en Estados Unidos, que distribuyen drogas al nivel de calle. Simultáneamente, tienen rivalidades violentas con otros cárteles mexicanos, especialmente CJ&G, que compite por territorio y rutas. Gestionar estas relaciones múltiples requiere memoria detallada de historial de cada relación. ¿Qué acuerdos están en efecto? ¿Qué conflictos están sin resolver? ¿Quién confiar hasta qué punto? Jesús Alfredo mantiene todo esto en su memoria. Permite a los Chapitos navegar panorama organizacional complejo, sin cometer errores que podrían iniciar guerras o destruir alianzas valiosas. Un aspecto específico de gestión de relaciones internacionales es coordinación con distribuidores en Estados Unidos. Fentanilo producido en México debe ser transportado a través de frontera y luego distribuido a consumidores finales a través de red compleja de traficantes medianos y menores. Los Chapitos no controlan directamente esta red de distribución en Estados Unidos, pero tienen relaciones con organizaciones que sí controlan. Estos distribuidores compran fentanilo al mayoreo de los Chapitos y luego venden a través de sus propias redes. Gestionar estas relaciones requiere balance delicado. Los Chapitos quieren maximizar precio que cobran, pero no tan alto. Que distribuidores busquen proveedores alternativos. Quieren asegurar pago, pero deben extender crédito, porque cantidades involucradas son tan grandes que pago al contado no siempre es factible. Quieren mantener exclusividad, pero reconocen que distribuidores pueden diversificar proveedores como mitigación de riesgo. Jesús Alfredo mantiene registro mental de todas estas relaciones de distribución. ¿Cuánto debe cada distribuidor? ¿Qué volúmenes compran regularmente? ¿Qué tan confiables han sido históricamente? ¿Qué problemas han surgido en pasado? Esta información le permite tomar decisiones informadas sobre crédito, precios y resolución de disputas. Dentro de territorio mexicano, Jesús Alfredo también debe gestionar relaciones con comunidades locales donde el cártel opera. Aunque los Chapitos no dependen de apoyo popular, de forma que insurgencias políticas benefician de al menos neutralidad de poblaciones locales. Si población local coopera activamente con autoridades reportando movimientos del cártel, identificando casas de seguridad, proporcionando información, operaciones se complican significativamente. Entonces cártel
Usa combinación de intimidación y beneficencia para mantener poblaciones locales cooperativas o al menos silenciosas. Intimidación viene en forma de violencia ejemplar contra informantes conocidos o sospechados. Envía mensaje que cooperar con autoridades tiene consecuencias fatales. Beneficencia viene en forma de empleo. Cártel. Es uno de empleadores principales en muchas áreas rurales de Sinaloa, donde opciones económicas legítimas son limitadas. Viene en forma de servicios. El cártel puede proporcionar protección contra otros criminales, puede financiar proyectos de infraestructura local, puede ayudar con emergencias médicas, cuando gobierno no proporciona servicios adecuados. Jesús Alfredo coordina algunos de estos esfuerzos de relaciones comunitarias, no por altruismo, sino por pragmatismo, reconociendo que cooperación, o al menos neutralidad de comunidades locales, es activo valioso. La cuestión de cuánto tiempo más Jesús Alfredo puede evitar captura es imposible responder con certeza, pero análisis de factores relevantes sugiere que Ventana se está cerrando. Primero, presión de autoridades estadounidenses sobre gobierno mexicano para capturar líderes de los Chapitos ha intensificado especialmente después de que crisis de fentanilo se volvió tema político dominante en Estados Unidos. Gobierno mexicano enfrenta consecuencias diplomáticas y económicas significativas si es visto como no cooperando suficientemente. Segundo, capacidades de vigilancia y rastreo de agencias estadounidenses continúan mejorando tanto tecnológicamente mediante mejores satélites, drones, sistemas de intercepción de comunicaciones, como mediante cultivación de informantes humanos dentro de organizaciones criminales. Tercero, captura de Ovidio y su subsecuente decisión de declararse culpable probablemente proporciona información valiosa a fiscales estadounidenses sobre operaciones de los Chapitos, aunque imposible saber cuánto Ovidio cooperó. Específicamente, cuarto, la guerra entre facción de Mayo Zambada y los Chapitos. Después de que Mayo fue traicionado y entregado a autoridades estadounidenses en julio de 2024, ha desestabilizado Cártel de Sinaloa, creando oportunidades para que autoridades exploten divisiones internas. Estos factores colectivamente sugieren que presión sobre Jesús Alfredo está aumentando y que probabilidad de captura aumenta con cada mes que pasa, pero no es inevitable. A corto plazo, tiene recursos enormes para defenderse, tanto financieros como humanos. Tiene experiencia acumulada de años evadiendo captura. Tiene red de protección de funcionarios corruptos que pueden advertir sobre operaciones planificadas contra él. Tiene territorio en Sinaloa, donde tiene ventaja de conocimiento local y apoyo de población. Tiene múltiples rutas de escape y refugios seguros. Ha planificado para esta eventualidad durante años. Entonces, mientras que captura es probable, eventualmente podría tomar años más antes de que suceda, durante los cuales continuará operando, generando ganancias masivas, causando daño masivo. Esta es frustración. Desde perspectiva de aplicación de ley, que incluso cuando saben quién es responsable por crímenes, incluso cuando tienen evidencia suficiente para condenas, incluso cuando ofrecen recompensas multimillonarias capturar. Objetivo que está determinado a evitar captura y que tiene recursos casi ilimitados es extraordinariamente difícil. También hay pregunta de qué sucede con operaciones de los Chapitos si Jesús Alfredo es capturado. Su rol como memoria institucional sugiere que su ausencia crearía vacío significativo. Habría información perdida. Operaciones que colapsarían porque nadie más conoce todos los detalles. Contactos que se perderían, activos que no podrían ser ubicados. Pero sería error asumir que organización completa colapsaría.
cárteles mexicanos han demostrado resiliencia notable ante capturas de líderes. Se adaptan, promueven nuevos líderes de rangos inferiores, reestructuran operaciones, continúan funcionando aunque posiblemente con eficiencia reducida. En caso de los Chapitos, Iván probablemente tomaría control completo e implementaría sistema diferente. Posiblemente más documentación escrita con mayor riesgo, pero mayor redundancia. Posiblemente más distribución de conocimiento entre múltiples personas, posiblemente uso de tecnología de bases de datos encriptadas para reemplazar memoria humana de Jesús Alfredo. Organización continuaría aunque transformada. Esto es realidad frustrante de combatir narcotráfico. No es cuestión de capturar personas clave, sino de cambiar condiciones estructurales que hacen narcotráfico lucrativo, mientras demanda de drogas en Estados Unidos continúe siendo masiva. Mientras ganancias potenciales sean en miles de millones, mientras pobreza y falta de oportunidades en México continúen proporcionando recurso humano inagotable para reclutamiento, habrá personas dispuestas a tomar riesgos de vida. Criminal. Finalmente, hay dimensión personal en historia de Jesús Alfredo, que es fácil olvidar cuando se habla de narcotraficantes en términos abstractos, de organizaciones criminales, rutas de droga, cantidades confiscadas. Él es ser humano real, con vida interior, con experiencias, con relaciones, con humanidad fundamental que comparte con todos, independientemente de sus crímenes. Creció en circunstancias específicas. Fue formado por experiencias específicas. Tomó decisiones específicas que lo llevaron a donde está ahora, en universo diferente, con padres diferentes, con oportunidades diferentes, con modelos a seguir diferentes. Podría haber aplicado su inteligencia excepcional y memoria extraordinaria a propósitos constructivos. Podría haber sido académico, exitoso empresario, legítimo servidor público. Capacidades cognitivas que usa para coordinar tráfico de drogas son herramientas neutrales que podrían aplicarse a virtualmente cualquier campo que requiera procesamiento de información compleja y memoria detallada, pero nació en familia de narcotraficantes. Fue criado en esa cultura, desarrolló esos valores, internalizó esas normas. Ahora está atrapado en trayectoria que probablemente terminará en prisión o muerte prematura. Esta realidad no es excusa. Nuevamente él tuvo agencia, hizo elecciones, es responsable. Pero sí es recordatorio de cómo circunstancia y contexto moldean personas. Incluso aquellos que hacen daño terrible son producto de fuerzas que los formaron cuando lo capturan. Eventualmente, cuando aparece en corte federal estadounidense, cuando es sentenciado a décadas en prisión, cuando desaparece en sistema penitenciario federal. Veremos resolución de caso criminal individual, pero no veremos resolución de problemas sistémicos que crearon posibilidad de su existencia en primer lugar. Habrá otros como él esperando para tomar su lugar, porque el sistema que produce Jesús Alfredo continúa operando sin interrupción. Hasta que abordemos ese sistema, hasta que cambiemos condiciones estructurales que hacen narcotráfico racional desde perspectiva individual, sí moralmente invencible, seguiremos viendo este patrón repetirse generación tras generación. La historia de Jesús Alfredo Guzmán Salazar finalmente es microcosmo de tragedia más amplia de guerra contra drogas, es historia de talento desperdiciado aplicado a propósitos destructivos de vida reducida, a supervivencia y acumulación de ración. Riqueza, manchada de sangre, de familia, atrapada en ciclo de violencia y criminalidad que consume generaciones de sociedad, que permite que esto continúe, porque falta voluntad política para hacer cambios difíciles, necesarios para verdadera reforma. Él será capturado,
o morirá. Su historia será contada como otro capítulo en saga interminable de cárteles mexicanos. Será olvidado eventualmente, excepto por aquellos cuyas vidas tocó directamente, para bien o más probablemente para mal. Y ciclo continuará, porque no hemos aprendido lecciones fundamentales que décadas de fracaso deberían habernos enseñado. Esa es verdadera tragedia. No solo Jesús Alfredo individual, sino sistema entero, que crea, produce y consume personas como él en servicio de guerra, que no puede ganarse mediante métodos actuales contra problema que requiere soluciones, fundamentalmente diferentes de las que hemos intentado hasta ahora.